Hola, yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida a la segunda parte del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Bueno, y estamos entrando aquí con una terapia energética que básicamente tiene que ver con la liberación de las memorias corporales. Sara, a mí este tema me llama mucho la atención porque durante más de 20 años yo trabajé tocando el cuerpo, cosa que me encanta, y mi mano desarrolló algo que yo llamé, sin darme cuenta, como una memoria en la mano. Cuando yo tocaba a una persona, 5 años después, 2 años después, mi mano se acordaba de qué había en cada lugar del cuerpo de esa persona. Y eso me llamaba mucho la atención porque ayudaba a liberar este tipo de emociones en las personas. Me encanta porque no hemos tocado el tema de ese trabajo físico. Entonces, bienvenida y vamos a ver cómo es el procedimiento tuyo. Muchas gracias por estar presente. Hola, muchas gracias, Luz Marina. Encantada de estar aquí, de poder compartir mis experiencias, ¿no? Y lo que aprendí y lo que trato de enseñar también. Me llamo Sara González, vengo de Barcelona. Llevo un tiempo ya viviendo en Perú, que es donde estoy afincada. ¿Qué puedo decir? La técnica que yo hago sí que le llamo liberación de memorias corporales, como tú dices. Yo las primeras técnicas que aprendí no tocaba el Reiki que me enseñaron, era sin tocar. Otras terapias que aprendí también. Y de repente un día yo sentí que necesitaba, pues esto, tocar, ¿no? Me faltaba esa parte tan importante. Y ahí, bueno, pues lo aprendí, me dediqué, empecé como masajista y como tú dices, al final te vas dando cuenta, ¿no? Cómo cambia todo, cómo aprendes tú, cómo incluso ves que tu cuerpo aprende. No es tanto yo, ni mi cabeza, ni mi memoria, sino mi cuerpo. Mi cuerpo, siempre digo que el cuerpo tiene memoria, el cuerpo recuerda todo lo que hemos vivido en esta vida y en vidas pasadas. Y desde ahí es donde yo entro con la terapia, ¿no? Voy buscando, la idea de esta terapia es poder liberar como las energías que quedan impregnadas en la parte corporal, ¿no? A veces la gente, cuando les cuento un poco cómo funciona todo esto, me miran raro, pero luego en el fondo yo creo que es muy sencillo. Es una técnica que para mí es ancestral, creo que se ha usado siempre, aunque me he dado cuenta que en muchos países, o al menos en los que yo he estado, no creo que se perdió esa parte, ¿no? Y de alguna manera lo que intento es volver a enseñar eso para que la gente se reconecte, para recordar otra vez eso que creo que puede ser, todos podríamos y deberíamos poder hacer eso, ¿no? En casa, poder liberar esos recuerdos traumáticos, esos dolores ocultos muchas veces, ¿no? A veces es dedicar tiempo al cuerpo para que toda esa información que está por debajo pueda salir, ¿no? Es tiempo, paciencia y amor, no hay más secreto. Entonces, para explicar un poco, ¿no?, lo que es la liberación emocional, corporal, de memorias. Yo trabajo mayoritariamente con mujeres, vienen mujeres a atenderse y a los talleres también. Podría decir que el 99,9% de mujeres que vienen andan con memorias de abusos o violaciones, de esta vida o vida pasada, da igual. ¿Y cómo se nota eso? Pues porque tienen unos dolores físicos que yo, al pasar las manos, pues se activo esa energía, ese recuerdo que queda impregnado, ¿no? Que queda en las piernas, queda en la parte del útero, de las ingles, toda esa zona, ¿no? Y cómo a veces las mujeres no lo saben, dicen, no, es que a mí no me ha pasado nada, ¿no? Y solo notan un cambio cuando han sido limpiadas, cuando has podido limpiar esa energía, ahí ellas tienen cambios
cambios, por ejemplo, en la parte sexual, ¿no? O se dan cuenta que andaban con muchos bloqueos que ya se habían normalizado, pues porque toda la vida he hecho lo mismo, de repente esto es normal, ¿no? Solo cuando te limpian y realmente desaparecen patrones, manías, fobias, lo que sea, ahí te das cuenta que era un bloqueo y era una memoria que estaba en el cuerpo. Muchas veces me vienen personas que llevan harto tiempo en el psicólogo, que está muy bien porque como yo digo, les amueblan muy bien la cabeza para entender muchas cosas, ¿no? A nivel familiar, y eso está muy bien. Pero de repente queda el trabajo físico, que es el que yo hago, ¿no? Si las emociones no las liberas desde el cuerpo, sigue ahí. El recuerdo está ahí. La cabeza la puedes tener muy clarita, pero sigue en el cuerpo, ¿no? Y de repente lo que yo hago es eso. Por ejemplo, si me viene una mujer y me dice, no, es que detesto que me toquen la ingle, pues ve a trabajar esa zona, ¿no? Porque la energía está en la ingle. Una vez limpias eso, ya ahí te pueden tocar y no pasa nada. No hay dramas, no hay shock, el cuerpo no se estresa. Yo lo que hago es, o lo que intento, siempre es que las personas, los individuos, puedan ganar en libertad, ¿no? Todas esas memorias que tenemos y que andamos cargando desde hace tiempo, lo que hace es quitarnos libertad personal, corporal. En el momento en que te van limpiando y te vas quitando esas corazas y esos dolores, ganas en mucho, en la parte emocional, mental y física. No sé si se me entiende un poco, Luz. Entonces, eso es lo que hago. Por ejemplo, también en el cuello hay muchos bloqueos, ¿no? El cuello, bueno, está asociado con el tema de la expresión. Hay muchas también personas que a lo mejor de chicas pues le agarraron del cuello. Entonces ahí también quedan memorias en el cuello, ¿no? Y queda como un miedo asociado en esa zona. Yo lo que hago a través de las manos, pasando las manos, limpiando, a veces puedes poner también cuarzos, ¿no? Uso bastante los cuarzos porque trabajamos juntos muy bien, yo creo. Me gustan mucho. Entonces es eso, ir limpiando la energía, es como una capa densa que queda como por encima, ¿no? Si te agarraron acá, la energía va a estar acá, ¿no? Otra zona que me gusta mucho limpiar y que recomiendo, diría, experimentar en el sentido, porque es como una sorpresa para mí, los ojos. Es una zona muy importante. Yo creo que el ojo está reflejado en todo el cuerpo, ¿no? Cuando tocas los ojos, accedes a todo el cuerpo y de repente ahí, es increíble lo que puedes llegar a soltar y a liberar dolores de emociones bastante fuertes. Que queda, al final yo creo que casi todo lo que ayudo a limpiar con esta técnica, muchas memorias o energías están ocultas, ¿no? Lo que hace mi energía es despertar, despertar eso que ya está ahí, pero que estaba dormido, o ayudo a activarlo, ¿no? Al final, muchas veces, un trauma, un shock, una memoria necesita una energía externa, un estímulo para que eso se active, para poder ser liberado. Muchas veces puedes ir a un terapeuta, puedes ir a una persona que te ayuda, ¿no? Como energía externa para liberar esto. Y a veces en el plano personal te vas encontrando personas en la vida que ya te aplican esa energía para que muevas ficha, ¿no? En algo en tu vida. En este caso yo hago la parte terapéutica, molestar un poco energéticamente para que todo eso se pueda mover y se pueda manifestar, ¿no? Llevo empecé como hace 10 años con toda esa parte terapéutica y con la liberación emocional empecé más tarde y ha sido todo un proceso, ¿no? Porque a través del cuerpo también, cuando trabajo, se pueden liberar almitas, ¿no? Personas fallecidas que están ahí en el cuerpo de familiares, amigos o quien sea. También puedes acceder a todo eso. Entonces, muchas enfermedades o dolencias
vienen también por energías externas, pero que son fallecidos. Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de personas que vienen sí que han leído o dicen, no, hay vidas pasadas, hay esto y lo otro, ¿no? Hay ese punto de querer creer y de sorpresa, pero yo creo que hay poca integración, ¿no? De que realmente eso es así. Entonces, en estas terapias lo bueno es que desde el cuerpo puedan conectar con vida pasada, ¿no? Entonces, de repente, esa parte de, no, he leído sobre esto, sobre aquello, claro, cuando lo vives en persona, ¿no? Y, y tal vez no ves, porque bueno, mucha gente no ve, yo por ejemplo siento, ¿no? Hay mucha gente que sencillamente conectan y sienten a través del cuerpo cuando sale esa energía, están sintiendo qué está pasando perfectamente, ¿no? Y eso es fantástico, porque así ellos mismos, cada persona puede tener en su proceso, ¿no? Personal, como empezar a creer más en todo esto, ¿no? En todas las posibilidades que tenemos y todo lo que podemos llegar a ser. Y para mí eso, bueno, me encanta, lo disfruto, me encanta y creo que personalmente yo creo que me encantaría que todos pudieran tener una experiencia así, ¿no? Hay muchas terapias, hay muchas técnicas, muchas maneras, muchos terapeutas. Entonces hay que probar, hay que elegir y hay que probar, porque ahí siempre encuentras una persona que te toca la tecla o el detonante que te puede ayudar, ¿no? En tu proceso a entender y a liberar. Es como un viaje al pasado de cuando yo hacía terapias, pero también soy de la cultura del masaje en mí. No hay nada que me guste más que me toquen, porque soy altamente sensible, entonces el masaje como terapia para adelgazar, el masaje como relajación, el masaje como liberación, a mí me gusta que me toquen, eso me fascina, entonces eso me llevó también a entrar en ese campo, porque yo pensaba, si a mí me gusta que me toquen, posiblemente a las personas también les gusta que las toque, entonces eh, es una belleza. Y como tal, eh, lo que tú dices, dices, me encanta, lo disfruto y sé de lo que estás hablando, tanto al que me lo hagan a mí, que me toquen a mí, y tanto tocar al otro ser. En ese respeto en que esas dos auras se compenetran. Entonces hablemos un poquito de esa unión del aura respetuosa, que se toque, no necesariamente estamos hablando de que de al tocar se involucre la sexualidad, sino en ese toque que permite entrar al alma de ese ser respetando ese templo. Para mí, pienso que cuando empecé con un masaje oriental coreano que aprendí, y ahí me di cuenta, ¿no? O sea, llegué a la conclusión de, Sara, ¿cómo has podido estar tanto tiempo sin tocar? ¿Cómo no te has conectado a eso, que es tu esencia en el fondo, antes, ¿no? ¿Cómo tardaste tanto? Eso para mí me sorprendía, ¿no? Solo con un masaje es lo que tú dices, ¿no? Es esa fusión energética entre el paciente y el terapeuta, ¿no? Las energías se juntan y ayudan a mover. Igual que como terapeuta ayudas a mover la energía del paciente, el paciente también puede mover tu energía, ¿no? Si de repente un problema suyo te resuena en algo tuyo que no está resuelto, te va a ayudar a mover eso y a decirte, esto aquí todavía no está, no está solventado esto, ¿no? Al final es un trabajo de a dos que es magnífico por eso. Muchas veces, la parte del ego a veces, ¿no? Yo creo que conocí a algunas personas que les cuesta eso, ¿no? Cuando viene un paciente que te remueve algo, pero eso es lo bueno, que podemos ayudarnos mutuamente y
y qué más bonito que a través del tacto, del contacto, de poder tocar y dejar también cuando vas de paciente, ¿no? Entregarte a esas manos y confiar en esa persona para que pueda ser lo mejor para ambos, ¿no? Yo cuando empecé, que empecé como masajista también, bueno, era más jovencita, ¿no? Y había un punto que yo siempre tocaba y la gente ya, pum, ¿no? Y te desconectas, que cuando ves que el paciente se desconecta 100%, ahí es fantástico. En cambio, las personas que no conseguía que se desconectaran, ahí me quedaba un puntito de, lo hice bien. Y al final, casi todas las personas tenemos también lo que llamo un detonante, tenemos un botón en el cuerpo o una zona que es la que nos hace desconectar, ¿no? Y a veces hay personas, puedes estar 1 hora masajeando y pum, le tocas los pies o le tocas las manos y ahí entra, ¿no? Todos tenemos una zona más receptiva y más sensible y a veces es cuestión de tiempo, ir tocando con paciencia y con amor, lo que yo siempre digo, ¿no? A la que pones esos elementos, esos factores, yo creo que la persona o el paciente es mucho más fácil que entre. Y sobre todo también la confianza en la persona que te va a tratar, ¿no? Yo también como terapeuta también tengo que sentir confianza por el paciente o la persona que viene, me tiene que generar una buena vibra o una conexión, ¿no? Para que todo fluya mejor. A veces cuando no se da esa conexión, ahí tienes que pararte un poco a sentir qué está pasando, ¿no? ¿Por qué la energía no fluye? Y a veces incluso también tenemos que aprender a decir que no, ¿no? A veces cuando viene alguien que sientes que no la vas a atender solo por atender. Pues la voy a derivar o le voy a decir, mira, creo que no está fluyendo o que no va, y no vamos ni a perder el tiempo ni el dinero, ¿no? Al final esto no es cuestión, no es un negocio, ¿no? Yo tampoco me siento bien haciendo algo así y creo que todos los terapeutas también deberíamos poder tener esa capacidad de decir, no, esto no va a funcionar, ¿no? Mejor ve a esa otra persona que ahí sí, yo creo que te va a vibrar, ¿no? Pero como decía, el trabajo del cuerpo, también como vivimos en sociedades, yo creo, muy individuales, por decir, ¿no? Yo que vengo de Europa, donde hay menos, yo creo, a lo mejor contacto o contacto físico, a veces en España todavía, ¿no? Te vas al norte de Europa y son sociedades bastante más frías, donde no hay mucho contacto físico. Y somos humanos, somos emociones, vivimos en la emoción, hemos venido a trabajar eso y es importantísimo la parte física, ¿no? La parte de contacto y la parte de afecto. Es importantísimo. Cuando no tienes eso, cojeas, te falta algo. Te falta algo. Cuando viene alguien y te abraza y tu cuerpo se queda en shock, ahí está fallando algo, ¿no? Porque alguien no puede ser cariñoso contigo. Toda esa parte corporal, es que yo creo que se puede aplicar a todo, ¿no? Desde un abrazo, a una memoria, a un recuerdo. Es porque no nos dejamos tocar y abrazar tanto, ¿no? Porque nos cuesta recibir y dar amor. Ese es el tema. Y yo, bueno, intento desde mi parte, con mi gotita, para intentar sumarnos a ese trabajo corporal que me gusta tanto y que me ha dado tantas alegrías también, ¿no? En mí, en mi propio proceso cuando empecé y luego cuando he podido ir aplicando en otras personas y ves que realmente ayudas y ves cambios, y lo que me gusta cuando trabajas desde el cuerpo es que hay cambios bastante inmediatos, ¿no? No son técnicas o algunas terapias que son más lentas, más sutiles. También supongo que va según mi energía. Yo tengo bastante fuego, creo, y me gusta ver cambios y sentir cambios relativamente rápido. Entonces, mi técnica o lo que yo hago lleva a eso, ¿no? También a cambios más inmediatos. Porque a veces cuando estás mal
desespera estar mucho tiempo en un proceso largo, donde tienes este dolor o dolencias físicas, todo eso, puede ser bastante desesperante, ¿no? Entonces yo creo que la persona pueda sentir un alivio ya, medio ya, oh, eso hace que la persona es, ya, sí, esta locura funciona, ¿no? Ya, ok. No sé si van a sentir, me va a salvar, no me va a salvar, eso no es, pero ya van ganando fe, confianza en que un cambio es posible, ¿no? Entonces, claro, estas técnicas yo creo que son complementarias absolutamente, ¿no? Con muchas otras. La gente, también cuando hago talleres, pues enseño, ¿no? Puntos del cuerpo, maneras, técnicas para que tú mismo puedas liberarte en casa. Es que es importantísimo para mí, ¿no? Yo cuando empecé con los masajes, cuando descubrí las ventosas chinas, ¡oh, qué maravilla! Yo pensé, todas las familias deberían tener en casa unas ventosas. ¿Por qué no nos han enseñado eso? Para mí, en mi mundo, la gente me miraba así raro y yo decía, no, de verdad, es que va muy bien ese invento y debería estar en todas partes, no solo en el Oriente. Deberíamos vivir y nos deberían enseñar, igual que deberíamos tener para mí unas ventosas en casa y que nos enseñen a usarlas. Un básico de la parte emocional, cómo nos afecta y cómo podemos nosotros mismos liberar esa parte, ¿no? Y si no es en nosotros, porque a veces en nosotros cuesta más, obvio, que tu pareja, tu mamá, tu hermano, alguien quien tienes cerca, un amigo, una amiga, puede ayudarte a eso. Y a veces con unos mínimos la gente estaría mucho mejor. Lo que pasa que parece que eso no interesa, ¿no? No interesa que la gente esté bien o no interesa que la gente recuerde sus propios recursos, ¿no? Para estar bien. Preferible ir y tomar pastillas o cualquier otra solución que es como un parche a que tú puedas solventar eso en casa, ¿no? Entonces, yo creo que debemos dar más herramientas, crear menos adicciones, como yo siempre digo. A mí no me interesa que me venga alguien más de 3 veces, porque no. Yo no quiero que piense, ¿no? Es que sin Sara no puedo vivir. No. Tú tienes que vivir tu vida, tienes que buscar tus propios recursos. Yo te puedo ayudar en un momento puntual, pero para que tú luego puedas seguir creciendo sin mí. No me interesa crear adicciones de ningún tipo, ¿no? Entonces, es importante eso, empezar a dar herramientas para que la gente pueda ir cambiando. Los cambios son lentos, pero bueno, cuando las personas ya empiezan y tienen interés en esa, es algo maravilloso, ¿no? Es como un milagro ver esos pequeños cambios. Me traes a la memoria, hablando de memorias, porque estaba pensando ahorita, porque dejé de hacer esas terapias y es porque en determinado momento, cada vez que yo tocaba a las personas, y esto lo quiero dejar claro y hacer un paréntesis acá bien fuerte, porque muchísimas de las personas que están escuchando y siguiendo el Congreso tocan pacientes. En mi caso, cada vez que yo tocaba a un paciente que venía con alguna circunstancia, yo al otro día amanecía con la circunstancia. Entonces yo sabía que el paciente se había mejorado. La primera vez fue una señora mayor, como de 80 años, con una tortícolis terrible. Al otro día amanezco con la tortícolis, me llama la nieta y me dice, oye, gracias. Y yo con la tortícolis, yo empecé a darme cuenta que había un don ahí, porque empieza uno a entender, y claro, empecé a tratar de aprender muchas formas de protegerme, y esto es lo que le estoy contando a la comunidad, para que busquen la forma de protección, porque eso también se pega, como un virus, como una bacteria. Pero y definitivamente nunca pude, no encontré jamás algo, parece un don o una facultad, de quitar de ese cuerpo, pero entendí que podría también ser peligroso y muy fuerte para mí, porque
también me quedó brujería. Pero hay un caso que me llama la atención, que me traes a la memoria, lindísimo, y es un paciente que habían secuestrado. Su hija me lo trae a consulta, hago mi terapia, el hombre quedó como en shock en esa terapia, terapias largas de 1 a 2 horas, y yo hacía ruidos, sonidos para que el hombre volviera y nada. Me llaman y cancelan la siguiente cita, digo, bueno, dejarlo descansar, pues una persona que viene de un trauma del secuestro, Claro. y lo dejé y él estuvo 3 o 4 horas en camilla ahí, fundido. El hombre se levanta, cuando él se va, empiezo yo, fui a almorzar y empiezo a llorar, y era un llanto que salía como si hubieran abierto una llave. Yo recuerdo que yo decía, no sé por qué estoy llorando, este llanto no es mío. No es mío. Pasó eso. Y cuando hablo con la hija, unos días después, ella me dice, mira, ¿sabes qué? Mi padre no volvió a llorar, lloraba todo el tiempo, porque a él lo liberaron, pero pidieron que lo reemplazaran por su hermano. O sea que estoy recordando que efectivamente esa liberación emocional se logra a través del cuerpo. Entonces, quería contar eso porque vino a mi memoria, y así puede que muchas de las personas que están viéndonos y escuchándonos tengan sus propios recuerdos, y qué rico contarlos también. Aquí entonces pregunto, ¿cómo se Sí. protege una persona? ¿Qué tipo de protección puede llegar a tener? ¿Qué haces tú para protegerte de ese tipo de energías, de que se liberen, pero también quedan no solo en ti, sino en tu hogar, en tu recinto? Bueno, es una parte importantísima que también he tenido que ir aprendiendo. Yo cuando empecé también no me daba cuenta, ¿no? que me quedaba con cosas de los pacientes. Importante, ¿no? El punto número uno más importante es que tenemos que estar nosotros, tenemos que estar bien. Si tú no estás bien, si estás mal, si estás triste, estás preocupado, estás lo que sea, tu energía va a disminuir. En el momento en que tu energía disminuye y es menos, tu aura es más pequeñita, es más fácil que te entre todo. Esto es así, de repente. Entonces, aparte de estar bien, somos personas y a veces también, obviamente, podemos estar preocupados, ¿no? Con otras cosas en la cabeza, o te estás separando, lo que sea. Yo una de las cosas que hago ahora, me coloco una piedrecita en el ombligo. Primero empecé con un cuarzo y ahora estoy con obsidiana, y creo que la obsidiana es lo mejor que me ha ido. El ombligo es un canal energético de entrada, absolutamente. Nos alimentaron por ahí, y energéticamente entra. Entonces tenemos que ir con cuidado, y no solo con los pacientes, ¿no? Muchas veces cuando vamos a sitios que están cargados, también nos va a entrar por ahí. Tenemos que ir con cuidado con esa zona. Solo a veces entras en una sala y está muy cargado, si te pones la manita en el ombligo, ¡pup!, ahí estás tapando la puerta de entrada, ¿no? Es importante cuidar toda esa zona, la parte del ombligo. Por eso también, ¿no? En México o en otras culturas se pone la fajita roja también para proteger. Y en las mujeres es muy importante proteger toda esa zona, ¿no? De creación del útero, tan importante. Entonces, importante, esa zona tiene que estar protegida. 2, tenemos que estar bien, tenemos que sentirnos bien. Y 3, tenemos que empezar a aprender a cuidar energéticamente el espacio donde trabajamos, ¿no? Yo antes no me gustaba nada trabajar o hacer una consulta en el mismo lugar donde vivía yo o donde dormía yo. Nunca me gustó. Y bueno, yo creo que es por eso, porque obviamente se quedan cosas y luego tienes que vivir con eso, que está en tu casa, y eso te afecta, ¿no? Es importante también, yo creo que cuando empezaba, al no ver nada ni sentir nada, claro, tú limpias a las personas y eso se te puede quedar en tu sala, ¿no?
Hay otras personas que sí ven y sienten, limpian y ven perfectamente dónde queda esa energía alojada y luego es más fácil limpiarla. Pero las personas que a lo mejor no vienen o no sienten eso, ahí es más complicado. Yo recomiendo, uno tiene que saber muy bien sus limitaciones, ¿no? Hasta dónde llegas, qué ves, qué no ves, qué sientes, qué no sientes. Si te dedicas a esto y no eres tan perceptivo, tienes que ir a otra persona que te limpie. Importantísimo. Sobre todo en estos campos. Yo me dedico también, siempre digo que soy medio medium y tengo que ir con cuidado con eso, tengo que ir con mucho cuidado cuando limpias una magia o una entidad fuerte, tienes que ir con mucho cuidado. Primero, que no se te quede en ti o en casa o en tu habitación o con tu pareja. Hay que ir con mucho cuidado. No con miedo, porque yo no voy con miedo, si no, no me dedicaría a esto. Importante no ir con miedo. Pero cuando empezamos a tocar a alguien, tiene que ser con el máximo respeto y pedir protecciones, pedir a nuestros guías, a nuestros seres superiores, protección. Protección y luego limpieza. Tienes que imaginar que te encierras como en un cubículo. Tienes que visualizar ese cubículo con alguna energía, con algún color. Sentir que cuando limpies esa energía más densa no va a salir de ahí y pedir que luego te limpien esa sala. Pedir a los de arriba, como siempre digo, que limpien esa sala. Ahora, aparte de pedir todo eso, nosotras también tenemos que limpiar eso, ¿no? Pues con incienso, con palo santo, con cuarzos también va muy bien. Tenemos que aprender a ir limpiando todo eso, porque si no sí que nos afecta, es normal, ¿no? Pero claro, no es lo mismo que a lo mejor, ¿no? Te venga un paciente con dolores en las manos y luego estés un día con dolor de manos, que a cosas más fuertes. Pero bueno, está bien, yo creo, esos casos para poder ver y sentir la magnitud de qué estamos hablando, ¿no? Si un dolor de manos se me puedo jalar, me lo puedo quedar yo, eso significa que me lo puedo quedar todo. Entonces, hay una depresión también nos la podríamos quedar. Si eres muy empática, si energéticamente te fusionas con el paciente, te puedes quedar con todo. Entonces, hay que ir con cuidado con eso. Y no solo en las terapias, siempre digo cuando hago talleres, no solo en las terapias. Muchas personas vienen y son personas que tienden a ayudar siempre a todo el mundo, pasando por encima de ellas. Y siempre les digo, ¿por qué quedas con esta persona si sabes que cada vez que sales de su casa, cada vez que te despides, la depresión te la llevas tú? Tu amigo o tu amiga está fantástica, le sienta muy bien quedar contigo porque tú lo absorbes todo, ¿no? Es como un container emocional, date cuenta de eso. Entonces ya sé que quieres mucho a esa persona, pero no hagas su trabajo, es su depresión, tiene que gestionarse él o ella eso, ¿no? Tenemos que empezar a ser muy conscientes de eso, de cómo estoy, cómo me siento y cómo me afecta estar con esa persona, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano. ¿Cómo estás con eso? Porque si siempre que vas a ver a tu mamá terminas con ira, no me sirve. No me sirve, a ti tampoco te sirve, quiero decir, hay algo que está fallando. Y a veces energéticamente tenemos que protegernos de muchas maneras, ¿no? No solo en las terapias. No sé si quieres comentar alguna otra experiencia, porque creo que hemos vivido cosas parecidas. Es toda una vida de recuerdos. Aquí estás hablando de pegar las emociones, las energías que han quedado impregnadas. Quiero ir a esa palabra, como me queda impregnada esa emoción. Pero también hablas de, por ejemplo, de lo que son los abusos, de lo que son las emociones, las manías, y también dijiste que hasta vidas pasadas se llega. Entremos a eso. Es que el mundo de las vidas pasadas a mí me encanta. Me encanta cuando los pacientes entran en catarsis, ¿no? Reviven directamente esa vida.
porque no sé, la gente en los talleres se asusta, ¿no? Cuando pasa esto y digo, no os quedéis con el susto, con el miedo. Tenéis que estar contentos por lo que está botando. O sea, mira todo ese dolor que está saliendo. Estaba viviendo con eso todavía, ¿no? Imagínate. De repente, por poner un ejemplo, cuando hago talleres, que es más divertido porque, claro, como somos más, y así entre todos vamos aprendiendo y vamos viendo sobre la marcha. Pero, por ejemplo, cuando una memoria se activa, yo puedo estar limpiando a una persona, ¿no? Voy tocando puntos, voy poniendo las manitas, voy moviendo la energía, y de repente si su cuerpo necesita limpiar algo concreto, su cuerpo lo va a mostrar. Yo no voy a decidir qué limpiar o no, es su cuerpo lo que me va a decir esto. Y me ha pasado unas cuantas veces de personas que en medio de la sesión, corporalmente, ya se ponen en forma de cruz, con las manitas así y los pies así, ¿no? Forzados. Y bueno, de repente conectan con vida pasada, donde los crucificaron, los colgaron como Jesús. Entonces de repente tú solo tienes que hacer, ¿no? Le pones un dedito aquí donde se supone que debería estar el clavo, y a la que pones el dedito ahí, ¡pua!, ahí se despierta todo, ¿no? Y en los pies también, cuando están con los piececitos así, es solo hacer así un poquito para que esa memoria termine y reviven eso, sacan ese dolor, esa impotencia, esa rabia y mucha emoción de injusticia, ¿no? Normalmente cuando limpias ese tipo de memorias. Lo bueno que fue el cuerpo el que mostró qué estaba pasando ahí y qué era importante liberar para esa alma, ¿no? Porque al final vivimos de repente con esas emociones, ¿no? De injusticia, de dolor, de rabia, de enojo, con miedo, porque es miedo, voy a morir. Y voy a morir sufriendo. Y es injusto. Y de repente estamos viviendo en esta vida con este cuerpo, con esas emociones, ¿no? Y muchas veces, siempre digo, cuando vienen memorias, cuando son de vida pasada, son patrones y conductas que están tan adentro de nosotros y que vienen desde que éramos pequeños, ¿no? Es algo tan profundo que cuesta de localizar, disculpa, cuesta decir, ¿no? Ah, ya, esto viene de vida pasada. No, ¿cómo vas a saberlo? Yo creo que hasta que no empiezas y te limpian, y ahí luego tu vida cambia, lo ves todo distinto, ¿no? Como con temas de violación, de repente te encuentras con una libertad y es, uy, ahora puedo hacer esto, puedo hacer aquello, y antes lo detestaba sentir la respiración de alguien aquí, ¿no? Eso ya colapsaba. Entonces de repente cuando te van quitando todo eso, oh, pues vives en otra dimensión, creo yo, ¿no? Y hay muchos tipos de memoria de vida pasada, ¿no? Otras memorias que también se dan, que son bastante fuertes, ¿no? Que son en la cabeza. En la cabeza tenemos muchas memorias, en los ojos tenemos muchas memorias. Hay mucha gente que le da manía, ¿no? Que le toquen el ojo o ver algo que se acerca o cogerle incluso el ojo así. No pueden. Ahí hay memoria, hay algo, ¿no? Hay muchas memorias de tortura. Y no solo de la Inquisición, porque al final muchas veces siempre se habla de la Inquisición, pero ha habido muchos tipos de Inquisición en muchas culturas y en muchos tiempos distintos, ¿no? Ha habido el tema de la tortura, es algo que se ha ido repitiendo, y venimos con eso, venimos con esas memorias, y de repente una memoria, ¿cómo se sana? Pues si la memoria está acá, si la energía está en el ojo, en el momento en que yo te toco el ojo y tú entras en shock, respira, bota esa energía, es una energía que está ahí. Cuando yo te empiezo a tocar el ojito, a la que respiras, llega un momento que da igual si te toco el ojo. Y ya, esa memoria se fue. Es tan sencillo como eso. Hay gente que detesta, yo por ejemplo también tenía esa memoria en la cabeza. Yo detestaba desde pequeña ir a una peluquería, porque siempre sentía que cuando me peinaban, como si me arrancaran la cabellera.
sentía, ¿no? Se encontraban nudos y para mí era una tortura. Detestaba ir por eso, porque era muy doloroso. Y ya de mayor, cuando empecé con todo esto, ahí entendí que tenía una memoria en el cuero cabelludo, yo creo, no tanto de arrancar cabellera, que también hay memorias de esas, sino de que me jalaron el pelo, ¿no? Te cogen, te jalan y te arrastran, por decirlo, ¿no? Entonces, eso queda, esa parte queda. ¿Cómo nos afecta? No solo es que yo no pueda ir a una peluquería, sino te está afectando toda la parte mental, toda la parte intuitiva, te está bloqueando todo esto, ¿no? Entonces, una memoria de vida pasada puede bloquearnos de 1000 maneras. Entonces, los ojos también. ¿Cómo te afecta una memoria en los ojos? Uf, la intuición la tenemos aquí. Si tenemos todo esto bloqueado, la parte intuitiva, vamos a intentar, estaremos intentando controlarlo todo mentalmente, ¿no? Desde la cabeza. Hay muchos tipos, es que hay muchos. También piensa en las costillas, por ejemplo. Las costillas, hay muchas memorias de guerra, desde flechas clavadas a palos, y vas tocando y la gente ¡oh! Y siente, ¿no? Y dice, cierra los ojos, ¿no? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo es ese dolor? ¿No? Y a lo mejor, a veces yo solo espero que me digan, ¿no? Pues un dolor punzante, un dolor aquí, allá, denso, fuerte, suave. Y el tío al momento te dicen, es una flecha. Ellos mismos conectan, ¿no? Eso es la parte buena. Y luego cuando terminas la sesión, se te quedan mirando así. ¿Cómo supe que era una flecha? ¿O cómo supe que esto era así? ¿No? Digo, ya es que yo estaba sintiendo lo mismo, lo que pasa es que yo no lo digo porque intento no condicionar al paciente, ¿no? Pero está buena cuando el paciente, ¿no? Tú y yo sentimos lo mismo o vemos lo mismo. Es como ahí yo creo que nos sentimos acompañados en nuestra locura. Cuando todos ven lo mismo, sienten lo mismo, es ya, ok, es eso, ¿no? No hay que dudar. Es que eso se da porque las dos auras, uno tiene un aura y cuando se entra, por eso hablaba al principio de ese contacto respetuoso, porque estamos juntando nuestras auras, entonces ahí hay un punto en común y es ahí donde se hace este tipo de terapias, porque a veces las personas se quedan con que voy donde la masajista, resulta que el masajista es solo el que toca el cuerpo, pero cuando estamos hablando de penetrar en el alma de este ser, pues estamos yendo mucho más allá, que es esas memorias corporales. Ahora, dijiste que cuando una persona se ha sido limpiada, gana en libertad. Hablemos de ese después de. Claro. A mí me vino, por ejemplo, por poner un ejemplo, una chica en Chile, en Santiago de Chile. Al ojo de la cámara, no, ahí me estás mirando a mí. Al ojo de la cámara. Ahí. Habla. Ya. Por poner un ejemplo, cuando una de las veces que estuve en Santiago de Chile, atendí a una mujer. Era psicóloga, entonces vino y tenía depresión. Hacía mucho tiempo que estaba en depresión, andaba como 10 años con depresión. Y de repente me dijo, hablando, le preguntaba, pero de pequeña, ¿cómo estabas? ¿Cómo te sentías? ¿No? Y ella me decía, no, yo creo que de pequeña también tuve depresión, pero no era diagnosticado, ¿no? Le hice la sesión, la limpieza, y tenía un alma fuerte que no quería salir. Estuvimos como 2 horas en la sesión. Al final salió, y claro, ¿qué sucedió? Que el que estaba deprimido era el acompañante, era la alma que estaba ahí, no era la paciente, ¿no? Al cabo de una semana me escribía y me decía, Sara, es que me tengo que poner la alarma para acordarme de las pastillas. De repente suena la alarma, pastillas, sí que estoy enferma, pero ya no me siento enferma. Y digo, claro, es que ya no estás deprimida, ya no eras tú la que estabas deprimida, ese era el tema, ¿no? Lo que pasa es que luego viene, ¿no?, la parte de, pues bueno, con las pastillas, ¿no? Tienes que dejarlas de a poco, de manera controlada. Pero ella misma estaba como, ¿dejo las pastillas ya? La psicóloga.
Y hay cambios así, hay cambios muy radicales. Luego, en el tema sexual, pues eso, mujeres que vienen, me vino una mujer, la de Arequipa, la atendí y le hice 3 sesiones. Las 3 sesiones salían problemas de abuso sexual de otra vida, otras en plural, muchos abusos. Y claro, yo la primera sesión le dije, tú tienes una relación, puedes tener relaciones normales con todo eso que te salió. Y luego me dice, no, nunca tengo deseo, nunca he disfrutado, no sé qué es un orgasmo. Después de la tercera sesión, cuando volví a la ciudad, de repente me dijo, pues ya sabes qué me pasó, estaba viendo una película donde el hombre y la mujer se besaron. Y cuando yo vi eso, se me despertó algo desde abajo. Se le había despertado la parte del deseo y la pasión que no le había pasado en su vida. Una mujer de 50 años, ¿no? Y para mí, hoy, poder ayudar a despertar todo eso, como el lado sexual, que una persona, un individuo pueda reconectarse con su sexualidad de una manera libre, que es con tu cuerpo, para mí eso es importantísimo. Hay gente que no lo entiende y pueden pensar que soy un poco obsesiva, pero digo, no, es que es tu cuerpo y es tu libertad. Si tú no puedes expresarte, disfrutar y gozar de tu cuerpo, si tú no sabes hacer eso, ahí hay un problema grave, ¿no? Entonces, cuando puedes ir desbloqueando todas esas partes que te dan libertad de expresión, de movimiento, de gozar, hoy para mí es genial, es un regalo poder ayudar en todo eso. Es verdad, es una maravilla aportar y qué rico que esta conferencia haya llegado porque hemos hablado todo de la parte vibratoria, pero es la primera conferencia y va a ser la única que vamos a tocar el cuerpo como tal, porque a través de eso hay gran sabiduría. Uno de los libros que yo les recomiendo a la audiencia que esté resonando con este tema tiene que ver mucho con Brian Weiss, que maneja los 2 temas. Uno, el de empezar a detectar el tipo de dolor que pueda llegar a tener un paciente. Y 2, cómo conectar con esos espíritus al otro lado. Él tiene 2 libros, uno, Muchas vidas, muchos sabios. Es eso, es empezar a darnos cuenta que a través de ese servicio, con el don que tenemos en nuestras manos, porque eso es un don que tenemos, por eso lo disfrutamos cuando lo hacemos. Aquí quiero entrar a un tema y es, ¿qué pasa cuando las personas no encuentran quien los desbloquee, quien les ayude a liberar esta emocionalidad? ¿Qué pasaría con esos seres? Yo siempre digo que hay que probar. Hay mucha gente que se dedica a esto y bueno, igual, ¿no? En la vida pues hay muchos colores, hay muchas... Cada persona tiene una energía importantísimo y a lo mejor 2 personas que hacen la misma técnica, la misma sanación, no va a ser lo mismo. A lo mejor la técnica es exactamente la misma, pero a ti personalmente no te va a vibrar uno que otro. Entonces, a veces yo siempre digo esto, personas que han probado distintas personas, técnicas, digo, sigue buscando, no te quedes ahí, ¿no? He probado 3, no me han funcionado, ya, chao, no. Hay más personas. Entonces, pero no quiero gastar plata en personas que no. Pues primero, elige bien. Elige bien, me refiero, yo nunca me he dejado tocar alegremente por muchos terapeutas. Yo tengo que ver al terapeuta, soy muy visual. Si sé que tengo que ir a un taller o un curso, me gusta ver la foto de la persona que me va teóricamente a ayudar a aprender, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a ver la foto, le voy a ver los ojos y voy a saber si me vibra o no me vibra. Entonces, con las terapias, con los terapeutas también indaga quién es la persona que te va a tocar, que se va a fusionar en tu energía y de repente os vais a convertir en uno. Tienes que saber quién es esta persona y sin rollos miras las fotos, sí, no, o sí, hay algo ahí que no sé qué es, que no me agrada.
no vayas, ve a otro. Tenemos que empezar a cuidarnos de eso, ¿no? Entonces, yo creo que siempre podemos encontrar a alguien que nos ayude. Tenemos que movernos, tenemos que indagar y a veces no podemos estar ahí encerrados en casa esperando a que el terapeuta llegue a tu casa y de repente se mude un vecino y tu vecino sea el terapeuta. Tenemos que movernos, tenemos que buscar información, podemos ver vídeos. Ahora, afortunadamente, con Internet tenemos toda esa posibilidad que antes no teníamos. Entonces, ya que tenemos eso, aprovechemos, ¿no? Podemos buscar 1000 técnicas, hay muchas. Al final, todo es la misma, ¿no? Que la persona se equilibre, puede limpiar todo eso, esas energías externas o suyas, karmas, llámale como quieras, para que pueda vivir en paz y en equilibrio, punto. Entonces, para llegar ahí, a esa finalidad, hay muchos caminos, muchas técnicas, muchas experiencias, muchas personas que te pueden ayudar, pero ábrete. Y es aquí donde el Congreso trae 108 técnicas, modalidades terapéuticas, donde las personas pueden elegir y ver con qué resuenan, porque no es para todos. Entonces, aquí también quería tocar algo que dijiste, y es que no podemos quedarnos con la situación de la persona, y voy a tocar un tema que se llama la ley de interferencia, y es cuando a veces por querer ayudar a las personas a que no tengan su problemática, queremos ayudarlos, pero la ayuda no es quitarle el problema, porque ese problema, cuando lo entendemos, somos muy generosos dejando que la persona viva el proceso. Entonces, es ese proceso de templanza que la vida le está dando a la persona para que vaya al siguiente nivel, para que dé un salto cuántico. Entonces, el hijo, no, venga, yo le hago el trabajo, no le hagas el trabajo, porque estás entrando en ley de interferencia. Primero, no lo dejas evolucionar, y segundo, te quedas con el problema. Entonces, ahí es donde empezamos un círculo vicioso de no evolución. Y es ahí también otro tema que tocaste, dijiste que más de 3 terapias, una persona puede estar lista cuando va contigo. Y tenemos también el proceso médico, específicamente, donde yo me encuentro personas que dicen, él es mi médico hace 20 años, ¿qué hace ahí? Una persona va al médico y se cura, no generar esa dependencia, porque en últimas no es ley de interferencia, entonces tengo que consultarle al médico todo. Tienes que consultar contigo y tomar tus propias decisiones, eso es muy importante, la ley de interferencia. Como cuando yo le ayudo a un capullo de mariposa, lo rompo, lo abro para que salga la mariposa, pues esa mariposa no tiene opciones de estirar sus alas y de vivir su cuarto de hora. Eso es importante. Hablaste de medicina coreana. Sí. ¿Cuáles son las medicinas coreanas? Claro, yo lo que aprendí, bueno, primero lo que dijiste ahora, es importante lo de la interferencia, ¿no? No pintarle el trabajo que tiene que hacer alguien individualmente, personalmente, ¿no? Incluso a veces cuando puede ser un pariente o un hijo, ahí está la parte más difícil, ¿no? Cuando hay un vínculo tan fuerte, a la gente le cuesta cortar con eso, lo que no es tu responsabilidad. Sí tengo que decir que, por ejemplo, una vez atendí un niño de 4 años, vino con su mamá, y este había tenido violación. Y tenía, obviamente, estaba totalmente distorsionado. No pude hacerle la terapia bien porque, claro, se movía, no quería que lo tocara, fue... Uf. Y al final probé, digo, voy a intentar acceder a él a través de la mamá. La mamá estaba ahí y se estaban tocando, digo, ya, yo voy a tocar a la mamá y vamos a ver si el puente se puede dar, ¿no? Se dio y de repente yo empecé a canalizar todo lo que el niño no había sacado, el niño se había quedado en shock. Y yo empecé a sentir pues todo lo que sintió él, pobre, no pudo sacar porque es pequeño. Y luego cuando se terminó la sesión, yo continuaba en esas. Entonces de repente fue, bueno, ya, Sara, límpiate,
Obviamente no te quedes con todo eso, límpiate, me limpié, terminé de llorar, terminé de sacar toda la desesperación que sentía y el miedo. Y hasta que no me sentí bien no podía continuar. Y luego pensaba en eso, pero a la vez pensaba, Sara, es un niño de 4 años, ¿no? Y mira, le has podido ayudar con esto, está bien, ¿no? Era como, él no va a poder gestionar esto ahora. Entonces, de repente, mira, si con esta pequeña ayuda de quedarte tú con su emoción, pero obviamente limpiarla, has podido ayudarlo, bienvenido sea, ¿no? Y lo que decías, ¿no? De técnicas coreanas, sí que aprendí, ahí es donde aprendí a tocar con una técnica del masaje coreano, el Kempak, y empecé con toda esa parte. Me gustó mucho este punto que es fuerte, es visceral, va al grano, es bastante fuertecito y eso me gustaba también, no era muy sutil. Y hay otra técnica coreana también que es el Boku, que es el masaje de la barriga, del abdomen. Y es bien potente porque ahí realmente vas limpiando órgano por órgano, bloqueos, puedes mover costillas, ahí sale todo en la parte de la barriga, ¿no? Tenemos mucha información. De hecho, el estómago es como el cerebro del cuerpo. Ahí Sí. se asimila todo lo que no se digiere, se queda ahí. Y hablando contigo, qué rico el tema porque definitivamente parte del proceso de sanación de muchos seres es un buen toque al alma, un buen toque a ese cuerpo y una gran sabiduría, conocimiento de que ese terapeuta sienta, esté en una vibración elevada para poder entender y escuchar lo que ese mensaje, ahí hay una doble escucha, lo que el cuerpo le está diciendo y otro, ¿qué interpretación le doy a esto? Y generalmente ese terapeuta tiene que estar conectado al cielo para recibir el toque indicado, toque acá, haga esto y a veces uno dice, no sé por qué hice esa terapia. ¿Qué nos queda por contar? Y nos vamos. ¿Qué nos queda por contar? Pues no sabría. Para mí todo esto fue una locura al principio, tengo que decir, cuando empecé con estas terapias, mi parte mental colapsó. Fue un proceso interno de aprendizaje y de soltar esa parte mental y dura y rígida, ¿no? De esto no puede ser. Memorias en el cuerpo, vidas pasadas, fantasmas, magias, no. Entonces, una vez ya vas entrando en todo eso y vas soltando, y ves que hay mucha otra gente que también hace eso, y te vas sintiendo más acompañada en ese proceso, ¿no? Es algo que he disfrutado mucho, he aprendido muchísimo, también me ha ayudado en mi proceso personal, obvio, y como siempre digo, lo que me hace más feliz el poder ayudar, ¿no? a otras personas en su proceso, en su despertar, ¿no? Para mí siempre yo creo que lo más importante a veces, o siento que lo que remuevo yo más es como quitar ese gran bloqueo, es un shock de sesión para que la persona empiece a reaccionar, ¿no? O pueda empezar a tener una vida más equilibrada y más armónica. Eso os diría que es lo que hago y me encanta. Definitivamente es un don, es un talento y es una facultad que yo digo que sería como la conferencia que le podemos dedicar a todos esos compañeros de trabajo que nos hemos dedicado en uno u otro momento a tocar a las personas y que es una labor bellísima, generosa y que nos ha hecho felices por cierto tiempo y de una proyección increíble cuando se entra no solo al cuerpo, sino al alma de esa persona. Sara, mil gracias por habernos compartido tu experiencia. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Recuerda que estás viendo esta conferencia en la página web del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad. En la parte de abajo de esta conferencia vas a encontrar sus redes sociales
y un espacio donde puedes dejarnos tus comentarios. Nos vemos en la próxima conferencia.